Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 245. Laura Kinney. Escena retrospectiva, el punto de vista de X-23, desde que nació X-23, vivió bajo tierra, mantenida como un animal enjaulado mientras se realizaban todo tipo de pruebas y experimentos en ella. Utilizando el ARN de Wolverine, el Dr. Martin Suter dirigió el proyecto para implantarle a la madre de X-23 un niño metahumano, aunque ella nunca conoció a su madre. El primer recuerdo de X-23 es el día en que una de las científicas abrió su celda y la sacó rápidamente de las instalaciones al amparo de la oscuridad. Aún recordaba la infinita emoción que sentía al ver el mundo exterior por primera vez. El cielo, los árboles, la tierra, la hierba y el olor a aire fresco fueron una auténtica sorpresa para alguien que había vivido toda su vida atrapada en un búnker sin ventanas. Lamentablemente, su pequeño viaje fuera de las instalaciones no duró mucho, ya que segundos después de su salida, sonaron las alarmas y hombres armados vinieron a perseguirlos. Mientras conducían por el camino de tierra que se alejaba del búnker, dos escalades con los colores oscuros bloquearon el camino y antes de que X-23 supiera lo que estaba sucediendo, una bala disparada con destreza atravesó el parabrisas y golpeó al científico en el pecho. Al instante, la mujer perdió el control del vehículo y se estrelló contra unos arbustos cercanos. Después del accidente, X-23 se giró y vio al científico tosiendo sangre y mirando en su dirección con sentimientos de arrepentimiento y amor. «Tu nombre es Laura Kinney», la mujer tosió con una leve sonrisa. «Lo siento mucho». Antes de que pudiera terminar de hablar, un hombre uniformado se acercó a la ventanilla del conductor, sacó su pistola y le disparó una sola bala en la cabeza. Mientras X-23 observaba que esto sucedía, notó una insignia en la bata blanca de laboratorio de la mujer con un nombre etiquetado debajo de su foto sonriente. «Sarah Kinney, mamá», murmuró X-23 con incredulidad mientras miraba hacia arriba para ver cómo la vida abandonaba el rostro ensangrentado de su madre. Después de ese día, la seguridad alrededor de X-23 se mejoró, aunque eso no fue todo. Los experimentos a los que fue obligada a someterse también resultaron mucho más crueles. Era como si la presencia de su madre mantuviera a raya a los científicos más sádicos, y sin ella allí, comenzaron a volverse locos. Hicieron de todo, desde cortarle la piel y golpearla hasta dejarla azul y negra, hasta obligarla a beber ácido e infectarla con horribles enfermedades, todo con la esperanza de encontrar el secreto de su inmensa capacidad de regeneración. Por supuesto, como era sujeto del programa Arma X, también comenzaron su entrenamiento como asesina, con la esperanza de convertirla en una bestia que masacraría a cualquiera a la más mínima instrucción. Han pasado 4 años desde la muerte de su madre, y la vida de X-23 no ha sido más que soledad y dolor. Un día, mientras Laura, como le gustaba llamarse en privado, estaba sentada sola en su celda oscura, las alarmas comenzaron a sonar mientras hombres y mujeres corrían de un lado a otro en el pasillo. Segundos después de que sonara la alarma, Laura fue sacada apresuradamente de su celda y arrojada a un coche. Aunque no tenía idea de lo que estaba sucediendo, los disparos y las explosiones que llenaban el aire le decían que algo grande estaba sucediendo. Aunque gracias a su mayor seguridad y a una salida trasera secreta, Laura fue evacuada antes de que cualquier intruso pudiera llegar hasta ella. Esta sería la segunda vez que veía el mundo exterior. Aprovechando esta oportunidad, Laura puso en práctica todas las habilidades que le enseñaron sus captores y mató a todos los guardias que la acompañaron, incluido el Dr. Suter, que tomó el mismo camino de evacuación. Afortunadamente, se fueron tan rápido que nadie se acordó de sujetarla de ninguna manera. Fue la primera vez que Laura mojó sus garras con sangre, matando por primera vez. Ella tenía 8 años en ese momento, aunque no lloró ni pensó mucho en ello. Con su recién descubierta libertad, Laura se adentró en el bosque y corrió hasta que sus piernas no pudieron más.
Laura no tenía idea de a dónde ir, pero sabía que necesitaba llegar lo más lejos posible si quería conservar su recién descubierta libertad. Pasaron 2 semanas mientras Laura vivía en el bosque como un animal, usando sus garras para cazar comida, que comía cruda y bebía de un arroyo limpio que encontró en su segundo día en el desierto. A medida que pasaban los días, Laura pronto descubrió que disfrutaba mucho más de la vida de un animal que de la vida en una jaula, viviendo a merced de los caprichos de los demás. Podía comer y beber cuando quisiera. Ir a donde quisiera. Dormir cuando lo necesitara e incluso usar el baño sin que nadie la viera. La vida era buena, aunque no duró mucho tiempo. Lamentablemente la libertad no se obtiene fácilmente, pero sí se pierde con facilidad. Cerca del final de su tercera semana en la naturaleza, apareció un hombre con un brazo de metal y una máscara facial. Al principio, pudo oler y oír su llegada, aunque como solo era una persona, Laura decidió simplemente matarlo. Después de todo, él entró en su territorio. Por supuesto, cuando este plan se puso en marcha, Laura descubrió instantáneamente que su visitante no era un ser humano normal. No, este era el soldado del invierno. Después de una breve pelea, Laura fue golpeada hasta quedar inconsciente y su ansiada libertad le fue arrebatada una vez más. Cuando se despertó al día siguiente, lo que la saludó no fue nada más que barras de metal y hombres con batas de laboratorio. Al instante, ella rompió a llorar. ¿Por qué no me dejan en paz? Pensó Laura con tristeza. Al igual que antes, los experimentos comenzaron de nuevo, aunque era como si estas personas no supieran mucho sobre ella, por lo que repitieron casi todos los experimentos por los que pasó en el viejo búnker. Por supuesto, Laura no se lo puso fácil. Actuando como un tigre salvaje, se abalanzaba y mataba a cualquiera que intentara acercarse a su jaula. En los meses que permaneció en esta nueva prisión, Laura mató a un total de 7 personas. 3 guardias y 4 científicos. La situación empeoró tanto que tuvieron que colocar un cartel para asegurarse de que todos supieran que no debían acercarse a su celda y usar dardos tranquilizantes cada vez que la necesitaban en el laboratorio. Pero un día, un hombre calvo con una cabeza brillante llegó, derribando a todos sus captores con una sola mirada. Aunque eso no fue todo. Segundos después, un gran portal dorado se abrió y un hombre enmascarado con un traje de araña apareció. Hablaron por un momento antes de que otro portal se abriera de la nada. Está bien, lo sacaré de aquí, dijo Spider-Man. Puedes ir a la siguiente ubicación. Cuando el hombre calvo salió por el portal, Spider-Man enmascarado dijo algunas palabras antes de abrir la puerta de su celda como si estuviera hecha de papel. Sintiéndose amenazada, Laura saltó fuera de su jaula abierta y lo atacó con sus garras huesudas, como hacía siempre que alguien se acercaba a ella. Como si estuviera tratando con un niño pequeño, el hombre enmascarado contrarrestó su ataque con facilidad y se quedó allí mientras ella gritaba y lo arañaba, sin hacer ni una sola mota de daño en el proceso. Está bien, no voy a hacerte daño, le dijo para tranquilizarla cuando ella se dio cuenta de lo inútil de su lucha y se rindió. Comparado con este tipo, el idiota del brazo de metal era muy fácil de vencer, pensó Laura mientras su adrenalina acumulada desaparecía y se desplomaba. Lo último que Laura podía recordar era el olor del hombre invencible, que la tomó en sus brazos antes de que pudiera tocar el suelo. Fin del flashback. El punto de vista de Peter. Después de dejar a todos los metahumanos en la escuela Javier para niños superdotados, Peter regresó a la misión en cuestión. Me pregunto cómo Hydra consiguió el X-23, pensó Peter. Peter sabía que la hija de Wolverine fue creada en un intento de rehacer el programa Arma X, del cual Wolverine escapó. ¿También participó Hydra en ese programa?, preguntó Peter mientras se abría paso a través de una base hostil de S.H.I.E.L.D. ¿O acaso mi relación con los metahumanos cambió de alguna manera su vida? Peter dejó estas preguntas para más tarde y se concentró en el problema que tenía delante. S.H.I.E.L.D. Uno por uno, Peter capturó base tras base, mientras simultáneamente trasladaba a los Vengadores de un lado a otro una y otra vez. Algunas bases se rindieron fácilmente después de una breve conversación o una demostración de fuerza, y otras entraron en modo de batalla total. A Peter le pareció divertido cómo las personas que no esperabas siempre terminaban siendo agentes de Hydra. En un edificio, Peter encontró a una amable y anciana bibliotecaria, que se encargaba de mantener un registro de algunos registros físicos de esa base.
Al principio, parecía tan amable y cariñosa como una abuela podría serlo, aunque en el momento en que se dio cuenta de por qué Peter estaba allí, sacó un rifle de asalto de detrás de su escritorio y comenzó a disparar. Hydra realmente está en todas partes, por supuesto, no todas las bases eran tan simples como capturar a todos los que estaban dentro. Algunos de ellos necesitaban un poco de cuidado extra, como la base donde encontró a X-23. De las 93 bases, alrededor de 20 de ellas albergaban algún tipo de cautivos, lo cual no fue aprobado por Fury. Metahumanos o no, aunque en su mayoría eran metahumanos, que parecían ser utilizados para experimentación y posible adoctrinamiento en Hydra. Hablando de adoctrinamiento metahumano, ¡salve, Hydra! Gritó con fanatismo un hombre con el cuerpo envuelto en llamas mientras extendía la mano hacia adelante, lanzando rayos de fuego hacia Peter. Capítulo 246. Hydra metas. ¡Salve, Hydra! Gritó con furia un hombre envuelto en llamas, extendiendo ambas manos hacia adelante y lanzando rayos de fuego hacia Peter. Esta es la primera vez, pensó Peter casualmente mientras esquivaba las columnas horizontales de fuego, que destruían las paredes detrás de él, perforando agujeros ardientes, que se extendían por las paredes y llenaban el área con humo negro. Peter nunca antes había tenido un encuentro con un metahumano hostil. Sí, tuvo que vencer a Wolverine y a su hermano unas cuantas veces, pero eso realmente no cuenta. Incluso su enfrentamiento con Magneto y la Hermandad de Mutantes se resolvió mediante la comunicación, lo que dio lugar a una fructífera colaboración. Incluso después de que Peter descubrió que los metahumanos estaban en este mundo, no han vuelto a aparecer en su radar desde entonces. Quizás Charles y Eric se encargaron de ello, pensó Peter mientras avanzaba a toda velocidad, esquivando todo tipo de ataques de fuego. Eso tenía más sentido, ya que la cooperación entre Eric y Charles probablemente sea una gran pesadilla para todos los metahumanos villanos y también para las facciones antimetahumanas. Después de todo, está Charles, que está constantemente reclutando jóvenes estudiantes metahumanos para su escuela, lo que hace difícil para cualquiera atrapar a niños con superpoderes. Luego está Eric, quien literalmente hizo de su vida una misión el cazar a cualquiera que quisiera secuestrar o lastimar a su gente. La verdad es que la vida es dura para un malhechor, especialmente en Estados Unidos, donde el poder del Vengador está centralizado. De las 20 bases que albergaban metahumanos en su interior, la gran mayoría de ellas estaban fuera de los Estados Unidos de América, lo que demuestra lo difícil que es operar allí. Incluso Hydra, que tiene acceso a todos los recursos y personal de S.H.I.E.L.D., no parecía tener muchos agentes metahumanos. Es la primera vez que veo, pensó Peter mientras aparecía detrás del meta en llamas y le daba un golpe en la nuca. Peter gruñó en estado de shock mientras veía su puño atravesar la cabeza del hombre en llamas, como si fuera un borracho tratando de combatir un incendio con sus puños. Esa es una habilidad interesante, murmuró Peter mientras veía cómo la cabeza de su atacante volvía a la normalidad al retirar la mano. Jaja. El metahumano en llamas rió como un villano victorioso. Puede que seas fuerte, Spider-Man, pero como no puedes tocarme, pronto arderás. Siempre lo hacen, me encanta el monólogo malvado, pero tengo como 30 bases más de S.H.I.E.L.D. que saquear, así que empecemos con el espectáculo, ¿de acuerdo? Dijo Peter mientras se acercaba a la alarma de incendios cercana y la activaba. Al instante, el sonido de una campana de alarma llenó el edificio, mientras innumerables pequeños aspersores en el techo comenzaron a arrojar agua que lo cubrió todo. ¡Ah! El ardiente metahumano gritó con un dolor horrendo mientras el agua se derramaba por todo su cuerpo. El agua vence al fuego, comentó Peter mientras veía al hombre, que hacía un momento se reía a carcajadas como un señor oscuro, desplomarse en el suelo y acurrucarse. La lógica Pokémon siempre prevalece. Una vez que el tipo estaba completamente empapado y debilitado, Peter lo arrojó a una celda en la torre a través de un portal y volvió a activar la alarma contra incendios, apagando los rociadores. Al buscar en el resto del edificio, Peter encontró un grupo de metahumanos capturados, similar al grupo de su reunión con X-23, por lo que también los trasladó a la escuela de Javier. Después de dejarlos, Peter recibió una llamada del equipo de Fury. «Oye, nos vendría bien un poco de ayuda», exclamó Clint por la radio, seguido de lo que parecía una explosión. «Voy en camino».
respondió Peter mientras cruzaba un portal para encontrar a Fury, Clint, Natasha, Daredevil, Loki y Jessica siendo maltratados por un metahumano gigante, que parecía estar hecho de metal color cobre. ¿En serio, no pueden con un tipo de metal? Al observar más de cerca las expresiones faciales del gigante, Peter asumió que lo más probable es que le hubieran lavado el cerebro. Sus ojos estaban apagados e incluso en una situación tan estresante como aquella, no parecía en lo más mínimo preocupado o sorprendido por su llegada. ¿O este tipo tiene serios problemas emocionales, o es un títere como Bucky? Justo cuando Peter pensó esto, el metahumano de cobre lo miró y disparó un brillante rayo de luz amarilla desde sus ojos, aunque Peter simplemente lo esquivó mientras estudiaba la habilidad con interés. Mientras los rayos pasaban junto a él, Peter observó cómo perforaban dos pequeños agujeros en la pared, que continuaban sin obstáculos hasta llegar a su barrera antes de detenerse. «Él también puede hacer eso», gritó Clint mientras preparaba una flecha y la disparaba. Con la puntería de un tirador legendario, la flecha voló a través de la habitación y golpeó al metahumano que disparaba láser justo en la frente, explotando en el impacto. Aunque la flecha y la explosión no causaron ningún daño al agresor, la onda expansiva logró derribarlo, impidiéndole continuar con el mortal ataque láser. «También es invulnerable a todos nuestros ataques», explica Natasha mientras Jessica se lanza hacia adelante y le da una patada en el suelo, estrellándolo contra la pared a una velocidad vertiginosa. Cualquiera pensaría que la pelea había terminado o al menos estaba cerca de su fin, pero ese no fue el caso en absoluto. Cuando el polvo se disipó, se pudo ver al agente de cobre de Hydra parado junto a una pared rota, como si nada hubiera pasado. Todavía estaba en perfectas condiciones sin siquiera parecer un poco cansado o herido. «Está bien, entiendo por qué esto sería un poco desafiante para ustedes, pero en realidad no debería ser tan difícil», dice Peter mientras recibe una mirada fulminante de todo el equipo de Fury. «No todos somos monstruos como tú», gritó Jessica frustrada mientras esquivaba otro rayo láser. «Bueno, ¿qué tal si te doy una pista?», dice Peter, ya que no tenía intención de intervenir a menos que fuera realmente necesario. En Pokémon, los de tipo metal son débiles al fuego. Aunque probablemente sean el equipo más débil de todos, debido a Loki, Clint, Natasha y Daredevil, quienes tienen pocos o ningún superpoder, eso no significa que no puedan ganar por su cuenta. Solo tienen que usar un poco el cerebro. ¿Qué demonios tiene que ver un juego de niños con esto?, gritó Jessica mientras miraba fijamente a Peter. ¿Quieres otra pista?, pregunta Peter mientras se hace a un lado y se apoya en una pared, disfrutando de las miradas de fastidio de sus compañeros vengadores. Si los Pokémon no son tu fuerte, ¿qué te parece esto? El metal conduce la electricidad. Yo me encargo. Manténlo ocupado, dijo Loki mientras salía corriendo de la habitación. Aunque Loki no era un miembro real de los Vengadores, actúa como asistente de Jessica y usa eso como excusa para acompañarla en cada misión. Por supuesto, Peter lo permite porque espera algún día reclutar al ex villano, aunque el tiempo dirá si realmente cambia lo suficiente como para convertirse en un héroe o no. Después de ver al grupo pelear y distraer al metahumano de cobre por un rato, Peter vio como Loki entraba corriendo con un manojo de cables cortados largos. «Conecta los extremos de estos a tus flechas y apunta donde se claven», le ordena Loki a Clint mientras empieza a enchufar los cables a un enchufe cercano. «¿Es de metal sólido? ¿Dónde se quedarán?», preguntó Clint confundido. «No lo sé. Descúbrelo», gritó Loki. «Bien», murmuró Clint mientras conectaba los cables y apuntaba. Esperando el tiro perfecto, Clint disparó tan pronto como Jessica logró derribar al tipo una vez más. Justo cuando el metahumano de cobre tocó el suelo, una flecha le rozó el costado y se clavó en el suelo, aunque lo que siguió no fue más que terriblemente doloroso. «¡Ah!», gritó el silencioso hombre de metal mientras la flecha cargada eléctricamente permanecía en contacto constante con su cuerpo, enviando una poderosa corriente a través de él. Aunque ese no fue el final. Clint continuó disparando y cada nueva flecha introducía más electricidad en el cuerpo metálico del hombre, que en ese momento se sacudía en el suelo sin control. «¿Ves? Dije que podías hacerlo», dijo Peter alegremente mientras un portal se abría debajo del tembloroso metahumano, depositándolo en su propia celda en la Torre de los Vengadores. «Podrías haber hecho eso desde el principio», dice Jessica con un bufido. «Sí, pero si lo hago todo por ti, ¿para qué tenerte aquí?», pregunta Peter encogiéndose de hombros.
Jessica simplemente puso los ojos en blanco mientras golpeaba el suelo con el pie en señal de frustración, agrietándolo con relativa facilidad. Recuérdame que no la haga enojar, le susurra Clint a Loki, quien asintió en señal de acuerdo ya que había sentido su enojo antes y preferiría permanecer en el lado bueno de Jessica. Capítulo 247. Sola. Después de ayudar al equipo de Fury con su problema metahumano, Peter recibió un montón de otras llamadas, informándole de situaciones similares para los otros equipos también. Por supuesto, los otros grupos pudieron manejar sus problemas solos, por lo que Peter solo tuvo que transportar a la derrotada Hydra Metas a sus nuevas celdas. Una vez que todos terminaron con su trabajo, Peter contó exactamente 9 Hydra Metas, que ahora eran residentes permanentes del piso de detención de la Torre Avenger. Algunos tenían grandes poderes, como el tipo de metal que tenía ojos de rayo láser de Superman, y otros fueron un poco decepcionantes, por decirlo menos. Como un hombre que tenía el poder de expulsar un gas tóxico mortal. El gen 10 es realmente aleatorio, pensó Peter mientras recordaba la expresión en el rostro de Storm cuando llegó para teletransportar al tipo. Afortunadamente, Peter no estaba allí para presenciar la pelea, pero Storm la describió bastante bien. Entramos y este pervertido se bajó los pantalones, se dio la vuelta y Peter no pudo contener la risa al escuchar lo sucedido. El pobre tuvo la peor suerte imaginable en cuanto a superpoderes. Ni siquiera podía atacar con la ropa puesta y enfrentarse a sus enemigos. ¡Qué mala suerte! Pensó Peter moviendo la cabeza. Con cada base capturada, Peter reunió a todos los equipos para que pudieran organizar cómo lidiar con la enorme cantidad de prisioneros. Vayan todos a descansar 30 minutos mientras hablamos. Peter ahuyentó a los de abajo, dejando solo a sus compañeros del consejo, Steve y Peggy. Señor, los medios están furiosos con las barreras que aparecen por todo el mundo, y el presidente ha llamado varias veces preguntando si los Vengadores están involucrados. Jarvis habló mientras la sala se vaciaba. ¿No podrías haber hecho las barreras invisibles? Tony se vuelve hacia Peter y le pregunta. No, habría complicado el hechizo aún más de lo que ya estaba, responde Peter encogiéndose de hombros mientras saca su teléfono. Le escribiré a Barrat para avisarle que somos nosotros. ¿Qué pasa con los medios, señor? Pregunta Jarvis mientras el televisor en la pared se ilumina, revelando la imagen de un edificio rodeado por una barrera dorada. Afortunadamente, Jarvis lo silenció para que no tuvieran que escuchar a los presentadores de noticias discutir sobre si esto era obra de extraterrestres o algún fenómeno loco que no podía explicarse. Voy a tuitear, Peter dejó de hablar al ver la respuesta del presidente. Olvídalo, Barrat dijo que daría un discurso y explicaría que somos nosotros. Dejémoslo que se encargue él. A lo largo de su tiempo como Avenger, construyendo este lugar desde cero, Peter ha aprendido los flujos y reflujos del mundo político. El presidente obtendría mucho respaldo si fuera él quien explicara lo que está sucediendo, ya que demostraría que tiene un buen control de la situación y una relación de trabajo con los Vengadores. Y por suerte para él, Peter tiene una buena opinión de Barrack, de lo contrario simplemente escribiría un tweet y listo. Por supuesto, la mayoría de las personas en la sala entendieron esto y estuvieron de acuerdo con su decisión. Lo mejor es mantener contentos a los políticos y líderes mundiales. Al menos, por ahora. Hay muchos presos y no hay suficientes celdas. Charles cambia de tema, pues sabía que esto sería un dolor de cabeza. Sí, por eso deberíamos empezar a investigar a cada persona, para que los verdaderos agentes de S.H.I.E.L.D. puedan ayudarnos, dice Peter, recibiendo asentimientos de todos. ¿Pero cómo? Pregunta Tony mientras se deja caer en un asiento. No podemos simplemente leerles la mente y. Al instante, todas las miradas se volvieron hacia Charles, quien negó con la cabeza inmediatamente. No me gusta invadir la privacidad de la gente, sean nazis o no, dijo Charles con vehemencia. No te pedimos que te molestes en violarlos, dice Peter, feliz y molesto a la vez por la respuesta de Javier. Por un lado, si estuviera más dispuesto, toda esta situación se resolvería en 1 o 2 días. Por otro lado, afortunadamente, Charles no es un violador mental, que rompería la confianza y privacidad de cualquiera en un abrir y cerrar de ojos. De cualquier manera, mi mente ha estado protegida por un tiempo, pensó Peter aliviado, aunque de repente recordó algo. MJ no tiene la mente protegida y ya se ha encontrado con Charles varias veces.
Aunque Peter no creía que el profesor Xavier leyera su mente, ahora tiene que fortalecer la mente de todos los que conocen su verdadera identidad. Debería haber hecho esto antes, se reprendió Peter. Peter guardó estos pensamientos para más tarde y terminó de hablar. Los llevaremos a una habitación uno por uno y les preguntaremos si son Hydra. Solo tendrás que escudriñar sus pensamientos superficiales para ver si mienten sobre su respuesta, explica Peter, con la esperanza de convencerlo de que acepte el plan. Toda la sala se sumió en el debate y, a veces, en las discusiones, mientras cada uno decía su parte, aportando ideas y desacuerdos. Pero cuando todo estuvo dicho y hecho, el plan de Peter se alzó con la victoria como claro ganador. El profesor no parecía muy contento con su papel en esto, pero al final, de mala gana, aceptó hacer el trabajo. Pronto todos regresaron de su breve descanso y estaban listos para volver a trabajar. Bien, esto es lo que pasa, Peter explicó el plan a todos los que no estuvieron presentes. Como solo tenemos un profesor que lee la mente, tendremos que revisar cada base capturada una por una. Con el plan explicado, Peter abrió un portal y los envió en su camino. Tony, quédate atrás, grita Peter, impidiendo que su amigo siga al grupo. ¿Ustedes dos no vienen?, pregunta Steve mientras él y Peggy se quedan atrás. No, tenemos una computadora nazi que apagar. Peter negó con la cabeza. ¿Vas a ir tras Zola?, pregunta Peggy. Sí, como el miembro vivo más antiguo de Hydra, pensé que sería mejor preguntarle si sabe quién ordenó la muerte de los padres de Tony. Peter reveló sus planes. Al oír esto, Tony, que al principio se resistía a quedarse atrás, apoyó instantáneamente la idea de Peter. Déjanos ir contigo, dice Steve mientras señala el portal abierto que tiene detrás. Además, tienen suficiente personal para todos. Bien, pero probablemente no habrá mucha pelea, asiente Peter encogiéndose de hombros mientras cierra un portal y abre otro. Mientras se encontraba en su centro de comando terminal de los años 70, Armin Zola estaba en ese momento increíblemente confundido. Hace horas, una barrera dorada cubría la totalidad del campamento Lake, que incluía la habitación que alberga esta maquinaria, que a su vez alberga a la brillante mente del científico nazi Armin Zola. A principios de los años 70, Zola recibió un diagnóstico terminal. Al darse cuenta de que no le quedaba mucho tiempo de vida, Zola concluyó que la ciencia no podía salvar el cuerpo moribundo de su cuerpo, pero podía salvar su mente, literalmente. Sin perder tiempo, Zola se puso manos a la obra en la construcción de una supercomputadora, considerada su mayor obra maestra, para sintetizar y emular su propio cerebro a través de 100.000 millones de neuronas que recreó y replicó con microprocesadores de su diseño. Todo esto lo dejó atrapado en el sótano del edificio principal de Camp Lake, una antigua base del ejército de los Estados Unidos, que luego se convirtió en la primera base de operaciones de Shield. Por supuesto, cuando la barrera apareció alrededor de su casa, Zola envió a muchos de sus lacayos de carne y hueso a recopilar datos sobre el extraño suceso, encontrando todo el fenómeno intrigante y preocupante. Alguien quiere dejarme atrapado aquí, pensó mientras ordenaba a sus hombres que usaran todo lo que pudieran para romper la barrera y así poder enviar una señal de socorro. A medida que pasaban las horas, Zola se iba volviendo aún más temeroso. Ninguna cantidad de fuerza, delicadeza o potencia de fuego funcionó contra el indomable campo de fuerza. Justo cuando el último lacayo se iba después de darle otra actualización de estado decepcionante, Zola observó con comprensión cómo un portal dorado se abría y aparecía en el centro de su habitación. Sí, los colores combinan, pensó Zola mientras observaba el portal dorado a través de las numerosas cámaras de la habitación. Spider-Man, debería haber sabido que eras tú. Zola le dio la bienvenida a Peter cuando entró en la habitación, seguido por Steve, Peggy y Tony. Sí, decidimos que Shield necesitaba una limpieza y tú eres el último en la lista, dice Peter mientras el portal se cierra tras él. Zola, ¿de verdad eres tú?, pregunta Steve, recordando al hombre de su lucha contra Hydra durante la guerra. Ay, si es el hombre de las estrellas y tiene un plan, dice Zola con una risa cibernética. No has envejecido ni un día, ¿verdad? Increíble. ¿Y te ves muy informático?, respondió Steve mientras miraba fijamente el monitor, que mostraba una cara negra y verde que se parecía un poco al Zola original. Un auténtico maestro del inglés, dice Zola riendo. ¿Ya viste a Bucky? Al instante, el estado de ánimo cambió y el rostro de Steve se endureció con una mirada fulminante. Si soy la última parada, entonces debiste haberlo encontrado.
Zola habla como si estuviera pinchando alegremente a un oso con un palo. Me esforcé mucho para convertirlo en el hombre que es hoy. Invertí incontables días en programar al sargento Barnes para que fuera un buen niño. Al principio, te rogó y suplicó que vinieras a salvarlo, pero nunca apareciste. Justo cuando Steve estaba a punto de perder la cabeza y empezar a romper cosas, la imagen del rostro de Zola se volvió hacia Tony. Hablando de eso, ¿cómo ha estado, señor Stark? Zola parecía muy divertido consigo mismo mientras hablaba. Perder a sus padres tan pronto debió ser duro. Lamentablemente, sufrieron un desafortunado accidente, ¿verdad? Está bien, calmémonos un segundo. Peter pudo ver lo que Zola estaba haciendo y trató de detenerlo, pero... Tú, pronunció Tony con furia mientras su traje de Iron Man se formaba a lo largo de su cuerpo en un instante. Oh, mierda. Capítulo 248. Muerte por C4. Oh, mierda, murmuró Peter mientras sabía lo que Zola estaba tratando de hacer. En la película, Zola encerró a los Vengadores que lo encontraron dentro de la habitación y solicitó un ataque aéreo, con la esperanza de matar a sus enemigos junto a él. Por supuesto, lo hizo para evitar que revelaran lo que sabían sobre el proyecto InSig, aunque esa no fue la única razón. Como supercomputadora viviente, Zola es un banco de datos literal de todo lo relacionado con Hydra desde la Segunda Guerra Mundial. Fue una de las principales personas que encabezó la reconstrucción de Hydra después de ser reclutado en los Estados Unidos durante la Operación Paperclip. Si lo capturaban, toda la información que conocía estaría en manos de sus captores. Nombres, direcciones, planos y mucho más estaban encerrados dentro de su cerebro de metal, esperando ser cosechados. Además, a diferencia de un humano normal, Zola es incapaz de olvidar nada, lo que lo convierte en un tesoro de información. Ya ni siquiera es humano, por lo que la información está fácilmente disponible para cualquiera que pueda hackear su mente. ¿Quiere suicidarse?, pensó Peter en cuanto las palabras provocadoras empezaron a volar. Después de todo, sin la capacidad de solicitar un ataque aéreo, ya que las barreras de Peter bloqueaban todas las comunicaciones, Zola quedó extremadamente vulnerable. Antes de que Peter pudiera revelar lo que estaba sucediendo, Tony se lanzó hacia adelante, impulsado por los propulsores de sus manos y pies. Crash. Golpeando su puño de metal contra el monitor que mostraba el rostro de Zola, Tony observó con satisfacción cómo el vaso caía al suelo con pequeños ruidos. Debería agradecerme, señor Stark, dice Zola mientras su imagen sonriente aparece en todos los monitores de la sala. ¿No odiaba a su padre? Pensé que le alegraría que lo matara. Después de todo, heredó su reino, ¿no? Que le den a mi padre. Era casi tan listo como yo, así que podía cuidarse solo, dice Tony mientras sus propulsores empiezan a latir peligrosamente. Hiciste que ese cabrón estrangulara a mi inocente madre hasta la muerte. ¡Bum! Tony levantó ambas manos y encendió sus propulsores, destruyendo simultáneamente otros dos monitores. Ah, sí, dice Zola divertido mientras sus imágenes restantes le sonríen con sorna a Tony. La dulce María Stark, ¿sabes? Una vez me la encontré antes de cambiar de cuerpo a esta máquina. Supe al instante por qué Howard estaba tan enamorado. Después de todo, cualquiera se enamoraría de un idiota como ese, bum bum bum. Incapaz de escuchar más, Tony comienza a disparar repetidamente sus propulsores de palma, destruyendo todos los monitores de la habitación excepto uno. Está bien, Tony, dice Peter chasqueando los dedos. Ya basta. Con un chasquido de dedos de Peter, el traje de Tony se convirtió en Lego, que se cayeron de su cuerpo y crearon una pila en el suelo. ¿Qué? Tony se gira hacia su amigo con extrema irritación. ¿Vas a decirme que este también es un títere controlado mentalmente? No, de hecho, puedes matarlo en un instante, dice Peter mientras se acerca al monitor que le queda a Zola. Buen intento, pero tienes mucha información que entregar antes de morir. Entonces mejor empiezo a borrarlo todo, ¿no? Dijo Zola mientras su imagen desaparecía y una barra de progreso con el icono de una papelera ocupaba su lugar, llenándose a paso de tortuga. No lo creo, dice Peter mientras se pone a trabajar. Sin molestarse en usar el anticuado panel de control, que probablemente era un señuelo que en realidad no se conectaba con Zola, Peter estudió la habitación por un momento. Debería ser esto, murmuró Peter mientras arrancaba un panel de la pared y encontraba toneladas de cables y procesadores de la vieja escuela al otro lado. ¿Te has rendido?, pregunta Zola con sarcasmo. Adelante. Hazme pedazos.
No, solo te voy a arrancar los procesadores hasta que seas tan inteligente como un bebé con síndrome de Down, dice Peter mientras se gira hacia Tony. ¿Quieres hacer los honores? Tony sonrió mientras se acercaba y agarraba el primer procesador. No toques eso, gritó Zola mientras Tony lo arrancaba y se lo echaba al hombro antes de coger otro, y otro, y otro. Para. Uno por uno, Tony los arrancó una y otra vez, mientras Peter derribaba las paredes y revelaba aún más procesadores. Por favor, para, Zola tartamudeó y empezó a hablar más despacio, mostrando el inmenso impacto que sus acciones estaban teniendo en su mente. No puedo pensar, como si Zola lo hubiera olvidado o no tuviera suficiente poder de procesamiento para continuar. La barra de eliminación, que hacía apenas un momento se estaba llenando lentamente hasta el 2%, había desaparecido por completo. ¿No es esto mejor que simplemente matarlo?, dice Peter mientras se gira hacia Tony. Después de todo, para un genio como Zola, lo único que teme más que la muerte es perder su mente brillante. Tony asintió en silencio mientras disfrutaba enormemente revolviendo el cerebro del hombre que ordenó la muerte de sus padres. Esto es un poco triste, murmuró Peggy mientras veía a Zola gemir y suplicar, volviéndose cada vez más estúpida con cada segundo que pasaba. Steve asintió en señal de acuerdo, aunque su cuerpo se negaba a moverse, no dispuesto a ayudar al hombre que lastimó a su mejor amigo. Creo que es suficiente, murmuró Peter mientras miraba la imagen de Zola, que miraba hacia adelante con una mirada vacía. Arnim, ¿me oyes?, grita Peter como si le hablara a un niño pequeño. Ese sí, respondió dócilmente, con voz idiota y tartamudeando. ¿Sabes dónde está mi mami? Aunque hablaba como un niño, su voz no había cambiado, creando una atmósfera extraña en la habitación. Puede que hayamos eliminado demasiados procesadores, murmuró Peter mientras se acercaba al monitor restante. Sí, solo necesita que hagas algo antes de que llegue. Está bien, respondió Zola con entusiasmo. Bien, ¿dónde guardas tus recuerdos?, preguntó Peter. En mi cabeza, idiota, respondió Zola con una risa estúpida. ¿Y dónde está eso?, pregunta Peter, ignorando su respuesta infantil. Esta forma de interrogatorio continuó hasta que Peter obtuvo una respuesta suficientemente buena. Lo encontré, gritó Peter mientras se arrastraba por un panel ventilado y encontraba una habitación oculta llena de discos duros gigantes de la vieja escuela, que parecían haber sido mejorados hasta cierto punto. Veamos, al ponerse a trabajar, Peter conectó su computadora portátil fantasma y comenzó a descargar toda la información. Por supuesto, se aseguró de aislar todo lo que se estaba descargando, dejándolo en una parte muy segura de su computadora portátil, que no tenía acceso a internet, en caso de que Zola intentara algo gracioso. Tendré que tener cuidado más tarde, pensó Peter mientras terminaba la descarga. Antes de salir de la habitación secreta, Peter usó el éter para crear innumerables ladrillos de explosivos C4, así como un detonador. Dejando atrás los ladrillos, Peter salió arrastrándose y le entregó a Tony el detonador. Vamos. Salgamos de la habitación para que puedas volarla por los aires, dice Peter mientras camina hacia la puerta. ¿Te vas?, pregunta Zola como un niño solitario. Una mirada vacilante apareció en el rostro de Tony. No creo que pueda con él así. Peter se gira para mirar por encima del hombro y chasquea los dedos. Al instante, los procesadores que estaban en el suelo volvieron a su lugar, arreglándose en cuestión de segundos. ¿Listo, mejor ahora?, pregunta Peter mientras la voz chillona de Zola llena la habitación. No te saldrás con la tuya, grita furioso, igual que antes de que le quitaran los procesadores. Corta una cabeza y dos más se levantarán para ocupar su lugar. Sí, lo que sea, murmuró Peter mientras salía de la habitación, seguido por todos los demás. Adelante. Peter le hace un gesto a Tony mientras aparece una barrera que rodea la habitación para contener la explosión que se avecina. Mirando fijamente el detonador, Tony respiró profundamente antes de apretarlo. Salve Hydra, gritó Zola con fanatismo sus últimas palabras. ¡Bum! Al instante, todo al otro lado de la barrera quedó cubierto de fuego y humo, convirtiendo toda la habitación en nada más que escombros. Hoy se conmemora el fin del genial Arnim Zola, dijo Peter con indiferencia. Lamento que me haya llevado tanto tiempo vengarte. Tony pensó en sus padres mientras giraba la cabeza para no mirar la destrucción. Manos arriba, ahora.
Se oyeron pasos marchando mientras un grupo de agentes armados de S.H.I.E.L.D. corría por el pasillo. Bien, ustedes ocúpense de capturar esta base, dice Peter mientras abre un portal y lo atraviesa. Tengo que ir a transportar a los demás. Esperen. Gritó Steve, ignorando a los hombres armados. ¿Consiguieron información sobre lo que le hizo a Bucky? Aún no lo sé. Peter se gira y se encoge de hombros. Por ahora, afronta lo que tienes por delante. Pronto arreglaremos a Bucky. Capítulo 249. Justicia poética. Después de la muerte de Arnim Zola, Peter concentró toda su atención en ayudar a Charles a acelerar la investigación de todos los agentes capturados. Cuando Peter apareció, Charles ya había terminado con la primera base a la que los envió. Fury ya estaba liderando a sus subordinados de S.H.I.E.L.D. autorizados para encarcelar a aquellos que no pasaron la prueba. Una vez que los confiables agentes de S.H.I.E.L.D. fueron liberados y reivindicados de cualquier actividad traidora, fueron puestos a trabajar nuevamente bajo el mando de Fury, quien afortunadamente contó con su total cooperación. Después de todo, él es su director. Algunos agentes se mostraron escépticos ante lo que estaba sucediendo, ya que muchos de los agentes probados de Hydra eran amigos suyos. Todo ocurrió tan de repente que aún les resultaba difícil creer en nada. Especialmente porque no se les permitió ver ninguna de las pruebas contra sus compañeros de trabajo. Lo único que sabían era que los llevaron uno por uno a una habitación y les hicieron una pregunta sencilla. ¿Eres miembro de Hydra? Los que salieron sin restricciones fueron buenos y los que no, fueron malos. Así de simple. Luego se les pidió que trataran a las personas con las que trabajaban y a quienes les confiaban sus espaldas como si fueran prisioneros, lo que fue una situación extraña para ellos. Afortunadamente, los agentes de S.H.I.E.L.D. están entrenados para seguir órdenes, por lo que la gran mayoría de ellos siguieron las órdenes y no causaron ningún problema. Sin embargo, aquellos que causaron problemas también fueron encarcelados inmediatamente. Por supuesto, fueron separados de las plantas de Hydra, ya que sería extremadamente idiota ponerlas en una situación en la que puedan convertirse en el otro lado. Todo lo que se necesitaría son unas cuantas palabras reconfortantes de amigos de confianza y Hydra podría tener algunos agentes más de su lado, o al menos algunos simpatizantes, lo que tampoco sería bueno. A la mañana siguiente, Peter vio cómo Charles despejaba la última base restante de S.H.I.E.L.D., poniendo fin a la larga operación, a la que a Peter le gustaba llamar Operación Limpieza. Estoy tan contento de que finalmente hayamos terminado, dijo Tony mientras se dejaba caer en una cómoda silla. Técnicamente, aún no hemos terminado, dice Peter mientras se gira hacia Fury. Fury tiene que cambiar todo tipo de protocolos, contraseñas, refugios y un millón de cosas más. No me hagas pensar en eso ahora, gruñó Fury mientras se preparaba para la pesadilla que se avecinaba. Debido al hecho de que Hydra se había infiltrado en S.H.I.E.L.D. a un grado tan loco, Fury ahora tenía que cambiar todas las cerraduras, por así decirlo. Fue como romper con un ex psicópata. O cambias las cerraduras o llamarán a la puerta pronto. O simplemente mudarse por completo si están lo suficientemente locos e Hydra ciertamente se ajusta a esa descripción. ¿Quién sabe cuánto de Hydra aún permanece en las sombras, esperando ser reconstruido una vez más? Hablando de las bases y agentes restantes de Hydra, Peter se volvió hacia Steve y Peggy. También necesitaremos gente para trabajar con el nuevo S.H.I.E.L.D. y dar caza a los restos de Hydra que aún quedan por ahí, dice Peter, y ambos asienten. Bien, pero aparte de eso, sí, hemos terminado. ¿Qué pasa con el proyecto InSig? Pregunta Eric mientras mira por una ventana cercana. Al otro lado de la ventana hay un enorme hangar con uno de los helicarriers gigantes, que todavía se estaba construyendo para el proyecto que inició todo esto. ¿Deberíamos destruirlos? Pregunta Charles con cansancio. Después de todo, él hizo la mayor parte del trabajo cerca del final de la operación Ousekeeping. No, es un desperdicio de una aeronave descomunal, discrepó Tony al instante. Sobre todo porque ahora todas nos pertenecen. No veo ningún problema en conservar los helicarriers, coincidió Peter encogiéndose de hombros. El único problema es el algoritmo de Zola. ¿No deberíamos usar el algoritmo? Eric dice lo que piensa. No, es una invasión extrema de la privacidad, respondió Charles rápidamente en desacuerdo. Pero podríamos usarlo para localizar a nuestra gente, argumenta Magneto. Incluso podría encontrar niños antes de que desarrollen completamente su gen décimo.
También podría ayudar a localizar criminales de alto nivel, metahumanos o no, dice Fury, sabiendo que esto podría facilitarle el trabajo. También podríamos usarlo para encontrar a los agentes de Hydra que queden. Instantáneamente, todos los que no estaban de acuerdo al principio guardaron un silencio sepulcral. Si el público se enterara de esto, no creo que estuviera muy contento, incluso si Spider-Man estuviera involucrado, dice Tony, consciente de lo mucho que la gente valora su privacidad, especialmente en Estados Unidos. Lo hagamos con buenas intenciones o no, seguiríamos espiando al mundo entero. Afortunadamente, todos, excepto el Consejo de Vengadores, Steve y Peggy, estuvieron al tanto de esta conversación, ya que todos los demás se fueron a dormir después de una larga misión. Después de todo, esta es una conversación que puede terminar siendo un secreto muy bien guardado. Si hiciéramos esto, empieza a decir Peter. Tendríamos que ser extremadamente cuidadosos y asegurarnos de que nuestras intenciones siempre sean buenas. Al instante, la sala se llenó de ideas y discusiones, ya que todos tenían algo que decir sobre el tema actual. Mientras tanto, Peter permaneció en silencio mientras escuchaba a todos hablar. No estaba del todo a favor ni en contra de usar el proyecto InSight y simplemente dejaría que cada uno decidiera el destino del algoritmo de Zola. Después de una hora de deliberación, no se tomó ninguna decisión oficial, aunque parecía que todos estaban de acuerdo con utilizar el algoritmo contra los restos de Hydra. Realmente fue justicia poética. Hydra construye una IA para encontrar y matar a sus enemigos, pero sus enemigos la roban y la usan contra ellos. Ninguna persona en la sala tenía argumentos en contra de eso. Mientras tanto, todas las demás ideas seguían en el aire. Como todos sabían que no se tomaría una decisión ese día, cada parte tomó caminos separados, ya que ninguno de ellos había dormido desde el comienzo de la operación limpieza. Peter también quería volver a casa y dormir, aunque tenía que cuidar de un amigo antes de que algo de eso pudiera suceder. Los Ángeles, al abrir un portal, Peter salió a un cementerio soleado, lleno de lápidas bien cuidadas, césped recién cortado y flores, que estaban colocadas en casi todas las tumbas a la vista. Oye, Peter hace notar su presencia mientras se acerca y se para detrás de Tony, quien estaba mirando fijamente una gran lápida. Howard y María Stark, ¿sabes? Lo último que le dije a mi padre antes de que muriera fue que lo odiaba. Lo odiaba de verdad, pero ese no es mi mayor arrepentimiento de ese día, dijo Tony, dándole la espalda a Peter. Peleamos por algo insignificante, como siempre, y mi madre hizo todo lo posible por mediar entre ambas partes, pero yo no lo vi así. La vi como si se pusiera del lado de mi padre una vez más y la mandé a la mierda antes de salir furiosa de casa. Tony se secó una lágrima perdida de su ojo, asegurándose de mantener la espalda vuelta. Nunca le había hablado así a mi madre, pero esas fueron las últimas palabras que escuchó de su hijo. Tony sorbe, aunque se contuvo. No se lo he dicho a nadie. Ni siquiera a Jarvis. Todos decimos locuras cuando discutimos, dice Peter mientras extiende la mano y la pone sobre el hombro de su amigo. Sobre todo cuando se trata de personas a las que amamos, pero nunca las sentimos de verdad. Estoy seguro de que ella lo sabía. Tal vez, dice Tony poco convencido por las palabras de Peter. Peter optó por simplemente permanecer en silencio por un rato y estar allí para su amigo. Después de unos minutos de silencio, Tony se volvió hacia Peter con una mirada seria en su rostro. Necesito hablar con Bucky, dice Tony mientras su rostro se endurece. ¿Por qué? Pregunta Peter confundido. Mató a mis padres y si no quieres que lo mate también, entonces tenemos que resolver nuestros problemas, dice Tony apretando los puños. Sé que dije que no lo mataría, pero ya he ideado 50 maneras de vengarme. Una de ellas es simplemente chuparle el aire de la celda y verlo asfixiarse como pez fuera del agua. Peter quedó un poco sorprendido por la admisión de Tony. De acuerdo, pero quizá deberías esperar a que arreglemos el lavado de cerebro que le hicieron, asiente Peter a regañadientes. Ahora solo va a callarse o a contradecirte. Bien, pero cuando esté bien, quiero verlo en su celda, a solas, dice Tony mientras mira a Peter a los ojos. No creo que sea una muy buena idea, Peter sabía que eso no saldría bien. O eso, o planeo su muerte a tus espaldas. Tony le da un ultimátum a Peter. Quizás puedas protegerlo un tiempo, pero tarde o temprano se te escapará algo. Ya sea una bala en la cabeza o una gota de veneno en su comida, Bucky morirá a menos que nos des un tiempo a solas para resolverlo. Bien, dice Peter tras un momento de silencio.
Tendré que estar atento a su conversación. Fin del capítulo 249.